Buen día República, buen día a todos, espero se encuentren bien en un día caluroso, ya se instaló prácticamente el verano en cuanto al estado del tiempo, y en esta semana ya tan especial que nos tiene a todos, bueno, movilizados respecto a estas fiestas que ya se vienen y caemos acá en el lugar común otra vez, parece mentira, ¿no? Se fue el año y se fueron 2 años bajo pandemia, 2 años, ¿eh? Estábamos en pandemia. ¿Se acuerdan que se decía, estamos en la etapa post-pandemia? Otros decían que no se sabía si era en pandemia, en endemia o post-pandemia. Bueno, la pandemia sigue, la variante Omicron, que está generando complicaciones en Europa, que se vuelve a las medidas restrictivas. Varios países, los Países Bajos, por ejemplo, también Austria, también Alemania, parece tomar medidas por el estilo, inclusive en Francia y varios países más, Israel también. Y bueno, todavía acá parecería que no está, parecería. Dicen los expertos que cuando la tasa de contagio ya es muy baja y Uruguay tiene, bueno, tiene un nivel bajo, puede ser que esté entrando la otra variante que aún no está siendo testeada. Qué tema, ¿eh? Por otra parte, se dice que la variante no es, digamos, más peligrosa que las otras en cuanto a que no te genera complicaciones de salud graves, pero muy especialmente en aquellos que estén vacunados, que estén inmunizados con las 3 dosis. Y a Uruguay le falta un montón para la tercera, ¿no? Y acá se habla mucho del turismo y de movilizaciones y argentinos que vienen, y está bueno eso, bueno, va a movilizar la actividad turística. Pero esta dosis es altamente contagiosa y progresiva, exponencialmente contagiosa en el incremento, en lo cuantitativo. Veremos, esperemos que no, pero eso de esperemos, veremos, no es muy científico. Acá hay que resolver los temas desde el punto de vista científico. No escucho al gobierno hablar de esto, simplemente recomendando, pero ¿se alcanza con eso? Y claro, uno se pone a pensar, pero al gobierno hoy no le conviene mucho parar, porque ahora estará deseando que esto se mueva a nivel del turismo, con todas las trancas económicas que ya tuvimos, con la recesión que se vino dando el año anterior, este año que empezó un repunte, que lo analizamos con el economista Caumón, que hay determinadas, bueno, síntomas de reactivación, pero el turismo que no va a ser del todo bueno, pero va a ser mejor que en la etapa anterior. Si ahora viene esto, entonces me parece que ahí hay un silencio, una cierta omisión, tratando de cuidar este aspecto económico. No sé, yo soy bastante mal pensado en este tipo de cosas. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Por ahora bien. Por Por ahora, ahora ¿no? bien. Veremos a ver si nos alcanza la nueva variante. Pero Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que estamos con un grado de inmunidad relativamente alto, o sea, que con 3 dosis ujú, de Pfizer, ujú. la probabilidad es, digamos, con tres es de no contagiarse es como del 70 y algo por ciento. Entonces, si uno Sí. mantiene ciertos cuidados como tapabocas y reuniones, pero alejadas la gente una de otra y demás, yo creo que Ujú. podemos sobrellevar. Lo que me preocupaba era, o lo que me preocuparía es los chicos si van al colegio, pero ahora estamos en vacaciones, así que Ujú. Pero este, vienen muchos argentinos y en Argentina no se está sí, testeando, pero recibo vienen mucho con el argentino. PCR, ¿no? Vienen Sí, con el claro, PCR. claro. Bueno, Y vamos a ver, esperemos que acá por lo menos todavía no está esta variante. sí, Pero bueno, yo estoy, cuando veo la televisión argentina, veo los especialistas, economistas, me acuerdo de usted y de varios amigos con los que hablamos de economía, porque es realmente un desastre, ¿no? Argentina es un desastre. No hay, bueno, no hay nada, no hay presupuesto, no hay plan económico de gobierno. Ahora, me quedaba una idea respecto a los temas que veo tratar, por ejemplo, en el Congreso argentino, las intervenciones de Milei y de otros, del economista Tetas, cuando dicen, bueno, la cosa no se puede arreglar nunca con quitar algún impuesto y poner otro impuesto como compensatorio del que se saca, porque ese fin recaudatorio impositivo no es real en economía, sino que hay que reducir el gasto. Uruguay lo hizo. Uruguay, el gobierno uruguayo planteó que la única manera de bajar un proceso inflacionario y a su vez un estado deficitario como el nuestro era, ¿se acuerda que lo criticaban al presidente y a la ministra diciendo, ¿y cómo no? Tiene que venir un ajuste, tiene que venir un ajuste. Bueno, Uruguay parece que no fue por ese lado y empezó, bueno, con una redistribución de los recursos y tratar de achicar el gasto público. ¿Cómo ve eso acá en Uruguay usted?
lo que hizo, Sí, lo que hizo y Uruguay y los resultados que eso va teniendo. bueno, la evidencia empírica es, en el método científico, es fundamental. Y lo que vemos es que el déficit ha caído y que... Ay, justo me están llamando y estoy solo. Atienda, Me están atienda, atienda. llamando en la puerta de la Atienda casa. si quiere. Es un segundo, a ver, un Yo me quedo segundo, con por esta favor. reflexión. Por ejemplo, el déficit Un fiscal ha segundo. bajado, también bajó la tasa de desempleo. Bajó la tasa de desempleo a niveles mejores que la del 2019. Estamos hablando de un 9, tanto por ciento de desempleo en plena pandemia. ¿Mm? En plena pandemia. Yo me acuerdo que se decía, no, no va a ser posible, va a tener que hacer un ajuste. El economista de AEDO planteaba eso. Bueno, ni que hablar, las voces supuestamente calificadas del Frente Amplio en materia económica decían que era imposible, que es una promesa electorera, que siempre hay que ir por el lado del ajuste fiscal. Y la ministra decía que no necesariamente porque están los recursos. Y por otra parte hay otro dato empírico que también corrobora esto que estamos conversando con el economista Caumont, que es, hay 52.000 empleos ya en la construcción. Es decir, estamos hablando de guarismo, de niveles, de síntomas económicos de una reactivación con las medidas que el gobierno tomó. Me parece que está bueno dejarlo en claro porque están todas esas voces frente amplistas, izquierdistas, que hablan de que hay más pobreza. Bueno, comienza ahí un relato a superponerse en otro relato de la mentira que nada tiene que ver con esto, con las verdades empíricas. Los datos son estos. 52.000 empleos más, que incluso creo que es un récord histórico, porque en la construcción creo que del 2016, si no estoy equivocado, no había tanto puesto de trabajo. Está muteado el audio, Jorge. No tiene sonido. No tiene sonido. No tiene sonido. Está muteado el audio. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí, ¿Ahora? ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. No, desde el año, perdón que me tuve que levantar, pero desde el año 2015 más o menos había 70 y pico de mil personas Y bueno, trabajando directamente. Luego cayó a 30 a 38 por ahí, hasta el año 2019, y o luego sea que, empezó a subir y estamos en 51, 52 mil personas sí, directas. sí, Es decir, directas. eso se apuntala o se debe, digamos, a UPM, al ferrocarril, pero también Mm, a obras privadas. No, claro. no, la construcción está andando relativamente muy bien. Y bueno, y va a seguir bien, porque mientras Mm, la tasa de interés siga baja, aun cuando Estados Unidos la vaya a subir este año 3 veces como se proyecta, mm, o como ha anunciado prácticamente la Reserva Federal, de ujú, todos modos, una de las causas por las cuales la construcción anda bien es justamente eso, ¿no? La tasa de interés, el costo de oportunidad del dinero. claro, Es decir, si yo no gano nada en un depósito o cosas por el estilo, busco asignarlo a otras inversiones, no financieras, sino en el exacto. sector real de la economía. Y el más digamos, directo, el más a mano de todo el mundo es la construcción, tanto Mm. para construir como para invertir y comprar, ¿no? Sí, exacto, Este, sí, sí. o sea Sí, el que, negocio inmobiliario es uno de los negocios más rentables, más seguros, porque al final se sí. va para ese Pero lado. volviendo para atrás a lo que tú me preguntabas respecto a, al déficit fiscal y eso Mm, mm, el déficit fiscal ha caído, ujú. está por debajo de lo que era Cuando el gobierno asume con en la un asunción del nuevo 5,1% gobierno, del déficit. pero no porque se hayan cortado cosas imprescindibles, o sea, sino por lo prescindible. Es decir, Exacto. ya lo dijimos, se ha sido relativamente mucho más eficiente en el gasto. Ujú, claro, Y lamentablemente vino la pandemia y hubo que asignar gran parte de los ahorros sí. al plan COVID o al
Sí, el plan coronavirus, que fue una coronavirus, asignación de sí. recursos. Entonces, entonces, no se puede discutir cosas que son evidentes. Mm, Es decir, la evidencia empírica muestra que la conducción fiscal ha sido relativamente muy buena. ¿Tá? ujú. Sí, claro, claro. Hay mucha gente que habla de que, por ejemplo, que la regla fiscal es ideológico, o sea que es bajar el gasto y nada más. Pero en realidad lo que se gasta lo que se baja es el gasto que no sirve para nada y se Claro. trata de asignar a otra cosa. Por Sí, sí. ejemplo, cuando tú gastás, ya lo dijimos el otro día, es Mm, decir, tratás de gastar a nivel macroeconómico para que después los recipientes del gasto, los que reciben el sí. beneficio de la transferencia del contribuyente al beneficiario, para que ese Mm, beneficiario luego se autosustente, la claro, sustentabilidad del gas. ¿No? claro, Es decir, si vos regalás nomás, bueno, claro. entonces no sirve para nada. Es Bueno, ahí decir, está el el tema concepto es, del Estado asistencial, Jorge. O sea, esa economía asistencialista es pero la que eso, no produce para, riqueza. Rubén, para, no, eso es para ganar votos, nada Ah, más. bueno, Es sí, para, digo, la no, porque intención yo política. voto a esto porque me regalan la guita. Entonces, Sí, no. pero Jorge, pero eso está bien, pero eso es la intención política que hay detrás, está bien. Pero desde el punto de vista técnico lo convertimos en la religión del Estado asistencialista, porque es el Ah, instrumento sí, que se bueno, utiliza. está. Se utiliza ese Sí. instrumento. Mire, Bueno, yo ayer pero, miraba, por ejemplo, decía un economista algo muy cierto que lo quiero compartir con usted y con los oyentes. ¿Vio el tema de los manteros en Argentina, que son todos esos tipos que tiran en la calle cantidad de cosas y venden los sí, mismos sí. productos que venden los comerciantes que están atrás, a las espaldas de esa gente, que interrumpen el paso, que son violentos, que le complican la vida a la gente que transita y le complican la vida a los dueños de los negocios, que pagan todos los impuestos, que pagan las tarifas públicas, que pagan la luz, pagan el agua, están al día, pues si no, no pueden trabajar, y le compran a proveedores además con los precios que se supone están regulados en el mercado. Bueno, una enorme desventaja respecto a quienes invierten en un local, que hacen todo en regla, con esos muchachos y muchachones y muchachonas que están ahí vendiendo en la calle y le hacen la competencia. Decía un economista, esa gente no es normal, porque ese muchacho, ¿por qué no pone un local? ¿Y por qué no hace lo mismo? Porque están manejando mucha mercadería. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no tienen la base, no tienen el capital inicial, no lo podrían hacer nunca. Pero ¿qué pasa? Hay un Estado omiso, un Estado ahí ausente que permite que eso pase, es un mercado negro. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque es un Estado opresor que pone impuesto, pone impuesto, pone impuesto. ¿Por qué no libera el mercado? Si el mercado estuviera liberado, ese muchacho va a un banco, pide un préstamo y pone un negocio. La liberación del mercado, la famosa liberación. Me parece que estaba bueno tratar este tema con usted, porque poco sabemos de economía y mucha gente habla sin saber nada. Entonces siempre estamos hablando del Estado empleador, del Estado que tiene tanta cantidad de empleados, del Estado que tiene planes asistenciales, del Estado que asiste. Pero ¿quiénes pagan esa fiesta? ¿Quiénes son los que pagan? Sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, ahora viene, por ejemplo, esos manteros que tú decís y demás, ¿no? Viene un problema como exógeno esto, ¿no? Sí. Como el de, y bueno, y no pueden estar, ¿no? Porque No, están confinados. Entonces que hay que darle más todavía. claro, claro, ese es el tema. Solamente, este, eh, no solamente, no puedo hablar, estoy hablando por la radio. No solamente, Radio verdad, ¿eh? eh, Estamos haciendo un no reality, Jorge. solamente no pagan impuestos y demás, compiten deslealmente con los que están establecidos, etcétera, y pasan, y después, como no tienen la sustentabilidad natural que debería tener un negocio, Claro. hay que todavía apuntalarlos. Yo no digo que circunstancialmente se deba hacer eso, pero no podés tomarlo como regla, ¿no? No, Yo, por no. ejemplo, Esos yo, por negocios van ejemplo, lo que cerrando, veo, Jorge. Los negocios además van ¿eh? cerrando. Los negocios van cerrando. Yo ayer me enteraba que vienen muchos Seguro, yo argentinos lo que para acá. veo, por ejemplo, lo que veo es que gran cantidad de negocios en la calle Sarandica, donde tengo que ir ahora Mm, por razones laborales, está lleno de manteros, como decís vos, ¿no? claro, Y claro, bueno, pero también veo, se alquila, se alquila, se alquila, claro, claro. ¿no? Es como tirar una Entonces, bomba. sí, entonces vos decís, está, viene Navidad, podés vender un poco más, pero resulta que hay ferias por todos lados. Y esas ferias que pagan impuestos,
Ah, ¿no? ah. Entonces, no es justo, no es No, justo. no, no, no. No hay una Salvo que paguen competencia. impuestos. Si pagan impuestos es justo, pero si no pagan, le haces competencia en el momento más importante del Sí. negocio para vender a quien Ujú. está instalado de manera normal y pagando sus impuestos. Pero Porque bueno, ese que está instalado de manera normal, Jorge, el Estado lo castiga, no lo estimula, lo castiga. Bueno, te dejo trabajar si tenés todo el día y es una superposición de impuestos impresionante. Y por otro lado, subsidio de modo directo y de modo indirecto. Me hago el bueno, sota mira, y dejo que esos manteros o esos feriantes hagan las cosas sin tener esa presión fiscal que tiene la persona que está poniendo un negocio, que instala, ¿no? Con ladrillos, con paredes a la calle. Y bueno, así no funciona, me parece. Es imposible que un país se pueda desarrollar así. yo lo que veo es que, como lo hemos conversado en alguna oportunidad, creo contigo también, pero en general con colegas, amigos, ¿no? Sí, Y sí. amigos, colegas, amigos y amigos, Sí, ¿no? exacto. Porque hay colegas que Sí, no son amigos. exacto. este, Tú lo que ves es que el que invierte es porque tiene exoneración tributaria. Ah, ah, ¿Tá? Tú ves UPM, tú ves zonas francas, tú ves... exacto. eh, y no ves... ¿Y por qué? ¿Ves que invierte a alguien que está fuera de eso porque está con la COMAP, que le permite, no, que le exonera de impuestos bajo ciertas condiciones? Ujú. Pero entonces llegás a la conclusión que el que invierte es el que no paga los impuestos, o el que le exoneran, mejor dicho. No es que no quiera pagar, que le exoneran, Sí, pero el que sí, paga impuestos y no le exoneran sí. está bastante cohibido en ese sentido. Y No puede lógico. ser, no puede ser porque los ajustes que han habido fiscales conocidos y desconocidos para el público en general y Ujú. para los propios sostenedores de que el que paga más gasta más, ¿no? Digo, que el que paga más, que el que tiene más pague más. Eso sí es ideológico, ¿eh? Sí, claro. Por ejemplo, el tema de los ajustes de bases tributarias. Por ejemplo, Ujú. el que no haya ajuste por inflación. Tú estás pagando de repente impuestos por algo que en realidad no vale más. Claro. ¿Tá? Pero como no ajustaste por inflación, resulta que ajustás por inflación en el caso del salario y Sí. pedís a muerte, pero por otro lado, como hizo el Ujú, ministro anterior, ujú, ¿no? Barbaridades tremendas, ujú. tremendas. Es decir, fue el principal ideólogo del cambio y hacedor, digamos, ¿no? El que lo hizo, de pasar del 24% de los impuestos directos sobre el total de la recaudación al 44% Uf, en 15 años. claro, Metiste el impuesto a la renta a las personas físicas y dijiste que ibas a recaudar 200 millones de dólares y recaudás 1.800 millones de dólares. claro, 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 ¿Ah? claro. Y seguiste metiendo cosas y metiendo cosas. Y a Es franjas bajas, brutal. Jorge. Es brutal porque Es además a bru franjas muy bajas lo agarra el impuesto. No es, ni sí, siquiera es la ahora si verdad de que querés... pagan más, los que tienen más. Sí. Entonces, ¿y qué? ¿Y eso qué hizo? Y eso hizo que la inversión, que fue relativamente alta en los primeros años de la década en los primeros años de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿tá? Después se viniera abajo. Y sí, La claro, inversión privada se vino abajo claro. y recién ahora está recuperando nuevamente. Ujú. ¿Tá? Pero eso fue realmente, y además apoyado por técnicos del BID, Claro, ¿tá? Como claro. siguen diciendo que hay espacio para Espacio una fiscal. consolidación fiscal, que es un término que yo no sé dónde salió, que Sí, usa sí, el sí. Frente Amplio, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario, que no sabés consolidar. Para mí consolidar es una cosa distinta a la que apelan a alcanzar con esa denominación Ujú. el Fondo Monetario y todos los que siguen al fondo cuando les conviene y cuando no les conviene, no. Claro. Consolidar. Consolidar quiere decir poner más impuestos. Hay gente que dice, hay espacio todavía para Sí. gravar a la riqueza y al ingreso. Sí, sí, ¿Vos hablan te del das espacio cuenta? fiscal. Sí, 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 es tremendo. Es una visión estatista de la economía. Es una visión Pero estatista. fíjate una cosa, vos decís,
Hablas ahora y mirás y decís, aumentó el empleo, 11% en los últimos meses, ¿no? Mm. Entonces pasamos de 46 a 52 o 51 mil Sí, 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 personas son esas cifras. ¿cómo se llama? La construcción, pero Sí. además metiste 50.000 empleos más, ocupados más en lo que va del año, este año, ¿no? O Mm. sea que recuperaste. Sí. Bajó la gente en seguro de paro Mm. de los 187 que hubo en el pico, hoy Mm. estás en 50, ¿verdad? Ujú. 50 y Sí, poco. sí, O sea, casi estás en lo que era antes, que era 45. sí. ¿No? Entonces, sí, pero bajó el salario. Mm. Sí, bueno, pero la discusión no termina ahí, porque el Mm. ingreso de los hogares Mm. aumentó. Ujú. El INE Mm. sacó estadísticas hace 2 semanas en Sí. donde muestra que el ingreso de los hogares ha venido subiendo. ¿Y Mm. eso a qué se debe? Y eso se debe a que al aumentar el ingreso, al aumentar la gente trabajando, Mm. también aumenta el ingreso del hogar. Entonces, está bien que bajes, está bien, no, lamentablemente disminuyó un 2 y algo por ciento el salario real, Mm. pero aumentó mucho más el empleo. No sé El si soy empleo. claro. Sí, 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 Entonces, sí, la sí, masa salarial sí, aumentó y el claro, ingreso de los hogares sí, aumentó. sí, Entonces, las discusiones, la economía es, no es una ciencia exacta, pero claro. tiene determinadas reglas que vos no las podés Pero es una ciencia. vulnerar. No es ¿No? exacta, pero es una ciencia. Y ¿Qué Jorge, pasa si también está el aumentás? mecanismo Ah, compensador del subsidio de tarifas de UTE ahora, ¿no? Y de OCE. Eso también compensa. sí, pero por A ejemplo, a 100 mil, mí se me llegó calcula que es ahora a la tarifa, ahora me 100 mil llegó, uruguayos. sí, me llegó el ahorro en uno de los lugares que tengo y en el otro lugar no. No me Mm. llegó porque me llega ¿cómo se llama? El recibo el Sí, día primero del mes. sí. Pero ¿qué pasa? Para vencimiento el primero del mes, Mm. de todos los meses. Pero ¿qué Sí. pasa? Me llega el 2 el recibo. Entonces ahora Ah, bueno. tengo que ir a la computadora y Mm. mirar de ahora en más, porque en Mm. los últimos 3 meses me pasó eso, ¿tá? Mm. Que tuve que Sí. pagar el día 2 en lugar del día 1, porque me Mm. llegó el día 2, no sé, Sí. te cobran una multa de la gran Sí, flauta flauta. y Sí. además te cobran el... Entonces, vos decís, pero ¿para qué sirve ¿cómo se llama? Reparte. ¿Para qué le reparte? No, Que no, digan. seguro. Saquen el papel, sáquenlo, no hagan más eso. Está. Porque ya va todo Entonces, a lo pero ahí electrónico. me Mi quejo madre con con UTE. 86 años se Ahí me fija en la quejo con factura UTE. electrónica. Me quejo con UTE, que no se da cuenta que esas cosas no pueden ser. Vos no Sí, podés mandar por correo, ¿tá? sí. Una cuenta un día antes de que No, venza y te llega un día después que venció. claro, ¿Tá? claro. Sí, sí. Entonces, ¿y qué pasó? Y bueno, sí, UTE premia las pindongas, porque a mí no me tocó. Me tocó con Claro. una, pero con la Ujú. otra no. ¿Y Sí, por qué sí. no te tocó? Y porque me llegó tarde y Y yo porque es ando en mil cosas. deficiente, claro, el El servicio costo de de correo. oportunidad de estar esperando a UTE es muy Ujú. alto para mí. Ujú. ¿Tá? Sí, sí. No sé si soy claro. Pero Es claro, decir, o yo no sea, voy a estar pendiente de UTE que me mande el claro. día 1 que vence o el 2 que vence, que me llega el recibo y venció el día 1 con fecha de vencimiento 1. Bueno, está, pero eso es una calentura que me agarré ayer y No, pero anteayer y Jorge, ya. pero si hoy tenemos esto, tiene que haber un servicio al contribuyente le caiga el aviso, pero que sea 10 días antes, no sé, 10, 15 días Sí, antes ay, del pacto. debe haber, pero Hay, vos hay, tenés mil hay. cosas como para estar Yo tengo, por pensando. ejemplo, me inscribí, por ejemplo, en la facturación electrónica de OCE y de UTE. Porque hoy todo, pero eso no quita lo que usted dice, pues está bien, acá está ese tema, está bien. Pero ¿para qué se sigue con el servicio deficiente del correo? ¿Para qué? Porque eso lo estamos pagando Sí, igual. Y sí, sí. el papel que se imprime, los que imprimen el papel, la imprenta, No, porque pero es toda además una te cadena. cobran, en muchos casos te cobran también por enviarte el papel. Y claro, claro que cobran el envío. ¿Tá? Entonces vos Cobran. decís, bueno, está, pero no era el Bueno, tema de hoy, ¿no? bueno, pero me De quedé pensando en paso, esto también, Jorge, en estos temas económicos. Se dice que las pymes son el 72, 75% de los empleadores del país y están recastigadas, o sea, no cierra por ningún lado. Por lo que estábamos hablando, que son los negocios castigados, que después se alquila, pero sí están en la calle vendiendo los que están exonerados de todo eso. Pero qué raro, ¿no? Porque si se dice que en el país el 70 y pico por ciento de la fuente de trabajo son las pymes, pero las pymes son las más castigadas.
No sé, no se entiende. La lógica no se entiende. La lógica económica, digo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que son cosas que se arrastran de hace tiempo y que cuesta, digamos, hay cosas más grandes que hay que solucionar Sí. y bueno, y eso en algún Sí. momento va a caer. Ah, sí, ojo, Cuando, que quede claro, yo no estoy criticando este momento actual, ¿eh? Yo no estoy diciendo que el culpable es este gobierno, nada por el estilo. Digo que el sistema que heredamos los uruguayos, este mamotreto paquidérmico, religión-Estado, lo tenemos desde los 15 años de un gobierno de Frente Amplio. Y ahora desmontar bueno, pero este no es, elefante sí, es complicado desmontar este elefante, pero no es porque, solamente el problema del bueno, Frente Amplio, ¿no? O sea, sí, viene una tradición, yo diría vallista también, pero sería muy largo, ¿no? Estaría bueno analizar el Uruguay en esa tradición no, vallista de lo yo lo público que como las creo que vacas hay que sagradas. ir, hay tantas reformas que hay que hacer, que Sí, hay paso a paso, sí, sí, ¿no? sí, claro, Poco a claro, poco. sí, claro, Este, pero, por ejemplo, el tema del sistema tributario Uruguay, que era lo que me habías pedido, que sí, del sistema tributario uruguayo, es brutalmente malo. Es decir, es horrible. Está recomendado por altos asesores del BID, que vos mirás y decís, pero ¿cómo alguien puede decir estas cosas? ¿No? Bases imponibles que se multiplican, claro, ¿tá? Para pagar bases imponibles quiere decir sobre qué cargas los so- impuestos. claro, Entonces vos tenés la misma base que está grabada por varios impuestos, ¿no? Como por sí, ejemplo un inmueble o los mm, inmuebles. sí, Está grabado por el impuesto al patrimonio cuando llegás a eso, está grabado por el impuesto de primaria, está grabado después a nivel, ¿cómo se llama?, el municipal, municipal por el impuesto de contribución inmobiliaria. claro, Entonces vos decís, pero no, no puede ser. Sí, es. Tenés una tasa del 22% que en algún momento dijiste que el IVA lo ibas a bajar cuando pusiste el impuesto a la renta. mm, Hay gente que dice que tiene más que pague más, pero el que tiene más paga más ya por impuesto al patrimonio, todo lo claro, demás, y claro, además por impuestos directos, y sí, los directos, que son el sí, 43, 44% del total de la recaudación, pero además porque es el que gasta más, claro, consume más, y es el que más paga el 22% del impuesto al valor agregado. claro, Entonces vos decís, el 22%, porque el 10% graba. Entonces vos decís, pero ¿cómo tan alegremente hay gente que viene de organismos multilaterales de crédito, digo, ¿no? mm, Asesores fundamentales, principales, que bien siguen insistiendo con eso, ¿no? sí, 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 claro, Digamos, si yo tuviera que calificar al sistema tributario uruguayo, diría que es un mamarracho. ahí Pero ahí un está. mamarracho, ¿te acuerdas cuando en la escuela te decían mamarracho? Bueno, Mamarracho, y ponemos el tema, ¿no? Que las temas no podemos ponerlo porque está mamarracho, mamarracho, ponemos el tema argentino también. es tremendo, Es tremendo, sí. es un mamarracho. Y bueno, esas cosas hay que irlas liquidando de a poco. Sí, Vos tenés que ir a un sistema tributario relativamente sencillo, ¿tá? Que no tenga el costo social que hoy tiene, esa multiplicidad de impuestos, ¿tá? Que alcanzan a gente que no puede pagar todo al mismo tiempo y que va cada 3 meses, tiene que ir pagando un impuesto, otro impuesto, otro impuesto, otro impuesto de esa naturaleza y que sí, cada vez que va al supermercado o a una tienda o a lo que sea, tiene que seguir pagando. Y que claro, tiene que contratar a un contador o a lo que sea para que le haga la liquidación del IAS, del impuesto a la renta, del impuesto al exacto, patrimonio. Todo. Eso es un costo social, pero brutal. Tiene que brutal. ser relativamente más sencillo el sistema tributario. Seguro. Y más sencillo que decir menos. Es decir, Menos si vos y querés más ágil. pagar el impuesto ¿cómo se llama?, de primaria, lo pusiste una vez, lo puso el gobierno de Jorge Valle en algún momento porque no tenía recaudación de ninguna naturaleza, Mm, pero con el afán o con la expectativa de bajarlo en algún momento. claro, Pero ya se consolidó el impuesto, claro, ¿no? claro, claro. En ese sentido está bien empleada la palabra, ya Mm, se hizo sí, piedra. sí, 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 ¿Tá? claro. Las fuentes de recursos económica del Estado se consolidan, eso nos están diciendo. Es decir, Entonces, yo qué sé, es yo así, la verdad, es así. la parte tributaria
Creo que es la... Ahora no sé, va a venir un impuesto del exterior para las empresas multinacionales. Yo quisiera saber qué le va a pasar a UPM, ¿no? Viene Yo un no soy impuesto, experto sí, tributarista, sí, pero claro, ¿qué le va a pasar a UPM? Porque si hay un impuesto mundial a las sí, empresas multinacionales, sí, ¿no? A las sí, que están en varios... Y entonces hay que ver qué le va a pasar a UPM, qué le va a pasar a las que están en zona franca, en Colonia, en zona claro, América. claro, claro. Se cortó un poco la comunicación. Jorge, vamos a hablar, sí, y estaría bueno hablar con un tributarista. Vamos a ver si podemos dar con algún tributarista y conversar este tema. Se cortó la comunicación. Bueno, dejamos por acá la nota. Muchísimas gracias, Jorge, por la nota de hoy. Bueno, tenga un gran día y le iba a decir, no sé si me está Y bueno, escuchando, bueno, una muy feliz Navidad, ¿no? Junto a su familia. igualmente para todos y para los que están oyendo, este, y bueno, y yo no sé si vamos a, porque empiezan las vacaciones, yo creo que vamos fuera podemos hablar después. Yo ya este año no voy a ¿No va a salir el concurrir, miércoles que viene? No, por ejemplo. no. No, perfecto. Yo Este, después retomo el 10. Yo voy a estar hasta fin de año, una semana me tomo libre y retomo el 10 de enero. bueno, por ahí Ando. hablamos. Por ahí Por ahí hablamos, empezamos nuevamente. para empezar Veamos, nuevamente. vamos a ver algo lo que pasó con el famoso turismo. Claro, exactamente. Vamos a tener datos ahí en pleno turismo, además, y vamos a ir Sí. analizando ese tema. Muchísimas Bueno, gracias, Jorge. feliz Muy, muy, Navidad y buen año para la audiencia, y para ti, obviamente, y para la gente muchísimas gracias. de la radio. Estamos, Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. estamos. Feliz Navidad. Chao. Nos vemos. Estamos conversando con el economista Jorge Caumont. Vamos a una pausa y vamos a hablar con el licenciado Eduardo Abeña sobre un tema muy, muy delicado que está generando, bueno, bastante distorsión, digamos que debajo de la tapa de la olla de la coalición. Es el tema de los presos políticos Domingo Arena y está todo vinculado porque vamos a hablar del día de Pascasio Báez, el homenaje a Pascasio Báez, ese peón rural de Estancia que fue asesinado por Tupamaros. Vamos a una pausa y volvemos. ¿En dónde estamos? Es una producción